Jacques Lacan es el psicoanalista francés más famoso del siglo XX. Sus tesis han sido criticadas y alabadas a partes iguales. Su objetivo declarado era descubrir las leyes del inconsciente, dando así un carácter científico al psicoanálisis. Sin embargo, su obra es todavía más especulativa que la de sus predecesores en ese área, lo que constituye una de las razones fundamentales por las que se le ha criticado incluso salvajemente. A la vez, resulta que estas especulaciones de Lacan han resultado altamente inspiradoras desde el punto de vista filosófico. Han tenido impacto también en el análisis de textos literarios y en el cinematográfico. Se podría decir que Lacan crea una especie de filosofía psicoanalítica o psicoanálisis filosófico que lo convierte en una figura a caballo entre los dos campos y que por eso es insoslayable. Admito que a mí personalmente me habría encantado poderlo soslayar, porque escribe difícil, él dice que barroco. Es difícil de explicar, de resumir, de todo. Pero me rindo. En este vídeo voy a intentar todo eso, explicarlo, resumiendo de forma clara y sin perder rigor hacia su pensamiento. ¿Por qué? Pues porque tras haber conseguido explicar a Deleuze y Derrida sin Lacan, no puedo hacer lo mismo con Zizek. Así que ya sabes para qué hago esto. Para poder más adelante hacer un vídeo coherente y serio sobre Zizek. Aunque, si me sale decentemente, debería servir a todo el que se acerque a Lacan, aunque Zizek le dé lo mismo. Lacan desde su juventud estuvo muy interesado por la filosofía. Estudió medicina, se especializó en psiquiatría y dominaba totalmente el idioma alemán. Así, cuando empieza a trabajar en el campo del psicoanálisis, llega pronto a una conclusión. Esta disciplina ha tomado un camino que no es. En particular, tiene mucho problema con el desarrollo que le han dado los psicoanalistas norteamericanos. La raíz de esto, en la que no me voy a parar, es que ellos hablan de un ego estable. Lacan es diametralmente opuesto a esta noción. El ego es inestable. Pero la cuestión es que él cree poder demostrar que tiene razón. Y cree que puede refundar el psicoanálisis, porque él puede volvernos a explicar a Freud, gracias a que él puede leerlo en alemán y evitar todas las nociones equivocadas debidas a las malas traducciones. Además, Lacan sabe cosas que Freud no sabía y que le van a permitir reformular a Freud desde la relectura y nuevo análisis de su obra. ¿Qué sabe? Pues fundamentalmente lingüística y semiótica. Conoce el estructuralismo de Saussure y Jacobson y también convive con la obra de Claude Lévi-Strauss. Así que, en resumen, Lacan lo que hace es una reinterpretación en clave estructuralista de los hallazgos de Freud. Por último, aunque es verdad que Lacan deja el flanco descubierto para la crítica de cómo demonios va a hacer avanzar el psicoanálisis, basado en el análisis de textos en vez de basado en la experiencia clínica, sí hace una aportación clínicamente relevante. En los años 30, hace unos trabajos sobre el estadio del espejo que son detonante también de muchas de sus tesis. Tras esta introducción rápida, vamos a ver cómo enlazar lo que propone Lacan, empezando por ese detonante. El estadio del espejo. Un bebé, antes de poder andar, coordinar sus movimientos o valerse por sí mismo para las tareas más nimias, sí puede reconocerse a sí mismo cuando ve su imagen en un espejo. Aquí empiezan todos los problemas para un individuo, según Lacan. Pero no te preocupes, que también, según Lacan, sin el problema que surge aquí, la cosa sería todavía peor. ¿Qué le pasa al bebé cuando se ve y se reconoce? Pues le pasa que se divide. El sujeto se aliena de sí mismo y empieza, en este momento, a funcionar el registro imaginario. Normal que el ego resulte que es inestable. El bebé se percibe como un ente fragmentado y desvalido, pero se ve como una forma completa y podríamos decir que resultona. Le hace mucha gracia lo que ve, le gusta mucho. Su imagen es mucho mejor que su percepción y supera su sensación interna y la amenaza que le produce esa fragmentación, identificándose con la imagen que ve. Esa imagen es él, pero no es él. Es mejor que él. De aquí la división del sujeto y que Lacan hable de alienación. Te reconoces como tú en algo que no eres tú, en algo que ves como mejor,
pero que sabes que no es. El estadio del espejo, que pasa a ser paradigma de lo que Lacan llama registro imaginario, le da pie para una serie de particularidades suyas y para una reformulación de Freud basada en Hegel, más concretamente en lo que se ha dado en llamar la dialéctica del amo y el esclavo. Me explico. Por una parte, a Lacan le gusta utilizar una pseudoálgebra, hacer esquemas y utilizar letras para designar sus conceptos. Y esto se ha popularizado tanto al hablar de Lacan que no puedo ignorarlo. Es necesario saber qué es el gran A, el objet petit a, la S barrada, la I mayúscula. Aquí en el esquema del estadio del espejo ya aparecen. La S barrada es el sujeto que se divide en este momento, entre lo que nota que es y lo que ve y decide que es, pero sabe que no es, podríamos decir. El sujeto se aliena porque se escinde a partir de aquí y nunca estará completo. La S pasa a ser el sujeto, pero del registro imaginario. Está en el lado de la imagen que ve el bebé. Eso es lo que significa imaginario, que es una forma que ves. El objeto A minúscula, o sea, l'objet petit a, es tu imagen. Y esto tiene mucha miga. Probablemente es la aportación más original de Lacan. Tu imagen es un objeto. La ves como un objeto. Tú, sujeto, pasas a considerarte un objeto. Esto es parte de tu alienación. Recuerda que alienación en Hegel recoge el momento de negación de la dialéctica y que viene de la palabra latina para decir otro. Tú, al verte, te objetificas ya solito, sin ayuda. Utiliza la A minúscula porque otro en francés es autre y empieza por A. Pero, importante, distingue A minúscula de A mayúscula, porque ve posibilidades nuevas inspirado en Hegel. El objet petit a es el otro que no es el otro, que eres tú, en este momento al mirarte al espejo. Y es a la vez el objeto de deseo. Y aquí entra la mayúscula y la relectura que hace Lacan del complejo de Edipo freudiano. Esta A es el otro de verdad, el otro que no eres, ni puedes tener, ni puedes dominar, ni nada de nada. Es el otro de la dialéctica del amo y el esclavo, el de la lucha a muerte por el dominio, ese. Pero aquí es el adulto que sostiene al bebé desvalido ante el espejo, que normalmente es su madre. El bebé se ve, se identifica con esa imagen, le parece bien, le gusta, querría ser eso que ve. El deseo es el objet petit a. Pero es que entonces, además, se gira hacia el gran A, su madre, y mira a ver qué le parece esto. Quiere que le parezca bien. Quiere ser el objeto de deseo de su madre. Y ojo, dice Lacan, esto no tiene ningún elemento sexual dentro. El bebé, que todos fuimos, quiere ser petit a, desea petit a, y quiere ser objeto de deseo del gran A. Y cuando ve que al gran A no lo controla, porque no es un otro que esté dentro de sí mismo como petit a, y gran A tiene otros intereses, como el padre del bebé, por ejemplo, no lo pasa nada bien. Todo esto, que es paradigma del registro imaginario, según Lacan, ya contiene los elementos básicos que constituyen nuestra neurosis. Porque sí, todos estamos neuróticos y todos somos un saquito de ansiedad. Y aquí está el origen. Estamos divididos, alienados, negados, somos un sujeto que no es sujeto, que es objeto y que se proyecta en su petit a, en su objeto de deseo, y el deseo, ojo, siempre es síntoma de una carencia. El objet petit a, que parte de nuestra imagen en el espejo, se vive como una pérdida. Queremos recuperar algo que en realidad nunca tuvimos. Esta pérdida simbólica es el motor del deseo y nuestra condena, porque a lo largo de la vida se materializará en objetos y personas a través de los cuales creemos que podemos llenar el hueco que nos deja. Queremos recuperar lo que nunca tuvimos. Nunca podremos lograrlo. El deseo jamás se satisface. Además, querremos ser objeto de deseo de los otros con mayúsculas, los gran A. O sea, nos falta algo, por definición, nos pasamos la vida buscando satisfacer un deseo que no se puede satisfacer. La cosa ya va mal, pero es que después, según Lacan, caemos en el lenguaje. Sí, caemos.
Hasta ahora nadie nos ha dado las reglas del juego y aún así ya tenemos problemas. Pero ahora van a venir más. Ya he dicho que Lacan quería encontrar las leyes del inconsciente y su afirmación más famosa es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. De ahí su revisión estructuralista de Freud utilizando conceptos de Saussure y Jacobson. Al caer en el lenguaje aparece el segundo registro psicológico para Lacan, el registro simbólico. Es aquí donde los problemas apuntados ya en su interpretación de lo que significa el estadio del espejo se van a solidificar, por así decir. Lo que se apunta en el registro imaginario cobra otra dimensión en el registro simbólico. El cambio más importante es el del gran A. Ese otro con mayúsculas supera aquí lo que es el otro que no somos. El gran A es ante todo el lugar donde se constituye la palabra, según Lacan. Algo gravísimo que ahonda en la idea de que el sujeto no es sujeto. Lo que quiere decir Lacan es que el lenguaje te constituye, pero el lenguaje no te lo das, te lo dan. Te lo da el gran A. Te dan las reglas del juego y éstas escapan totalmente a tu control. Tú no hablas, el lenguaje te habla a ti. Tú no tienes nada, ni tu nombre es tuyo, te lo dieron. Puedes decir, yo soy, yo me llamo, y no es verdad. La I mayúscula, el ideal del yo, se consolida ahora como algo que no es, que demuestra que no eres sujeto, eres objeto. Así resulta que el inconsciente es el discurso del otro. O sea, el lenguaje me piensa a mí. Por lo tanto, yo no soy. Y enlazando con el estructuralismo y la división del signo según Saussure en significante y significado, yo no soy porque el significado es inalcanzable. Lacan ya da mucho más peso al significante que al significado. El inconsciente está expresando una cadena de significantes que son metonimias, dice él. Nada significa lo que dice. Son significantes enlazados en una eterna cadena con un significado siempre diferido. Y eso también es el deseo. Todo es una articulación de una carencia que nunca se puede llenar. Resumiendo, tú no eres un sujeto, eres un objeto, pero peor, eres un objeto vacío, una negación, porque eres deseo, que es una carencia, pero tu deseo nunca se verá satisfecho, porque buscas llenar ese vacío que te ha dejado la pérdida de algo que nunca tuviste a través de cosas o personas que son otros significantes también que no pueden nunca solucionar tu problema, que es irresoluble. Claramente todos somos unos neuróticos en mayor o menor medida y a todos nos vendría bien hacer terapia. Pero ya dije al principio que todo esto podría ser mucho peor, y no es broma. Porque todo esto existe como problema, pero resulta que es a la vez un mecanismo de defensa. ¿Contra qué? Contra lo real. El registro de lo real es el más difícil de explicar, porque es lo que no se puede decir, lo que escapa a los otros dos registros, pero además es lo más duro mentalmente, y al pensar en cómo hacerlo comprensible, se añade la dificultad de no querer ser un detonante de recuerdos de malas experiencias para aquellos que han tenido ya en su vida algún choque con lo real. Así que primero lo voy a explicar teóricamente y luego utilizando una película como ejemplo. No se me ha ocurrido nada más claro que sea más o menos inocuo. Lo primero que hay que decir es que lo real no es la realidad. Más bien al revés. La realidad la tienes para tapar lo real. Según Lacan, necesitas los registros imaginario y simbólico para evitar enfrentarte a lo real. Y precisamente los registros imaginario y simbólico te permiten tejer tu realidad. O sea, la realidad la ves y te la cuentas, pero es una ficción. Es de día, vas a trabajar, tienes una familia, te gusta ir a esquiar, estás terminando de pagar la hipoteca. Esto es la realidad. La ves y te la cuentas y es realidad. Es tu realidad. Lo real
es el registro psicológico de todo aquello que no puede ser procesado en los otros dos registros. Y por eso es aquello que se vive como un choque, una ruptura, dice Lacan. Y lo que rompe es la realidad. Al no pertenecer al registro simbólico, no se puede expresar con palabras. Y al romper la realidad, dice Lacan, es aquello que genera comportamientos incomprensibles para los demás en el individuo, y lo que al individuo le genera la sensación de que la realidad es incomprensible. Así que, en su máxima expresión, sería todo aquel acontecimiento que genere trastornos de estrés postraumático en el individuo. O sea que no es broma. Si has sentido ese choque en tu vida que te ha sacado de la realidad y te ha hecho mirar alrededor y preguntarte ¿qué demonios estabas haciendo si resulta que todo es absurdo y todo es mentira? Y además no puedes expresar lo que te pasa con palabras, probablemente ya estás entendiendo a qué se refiere Lacan y por qué es lo peor de lo peor. Pero si no es así, pasamos al ejemplo película. Gravity, película de Alfonso Cuarón, ganadora de 7 Oscars y protagonizada por Sandra Bullock. Aquí veo yo 3 posibilidades de explicarte lo real. 1. El personaje de Sandra Bullock está en una misión espacial, un satélite ruso provoca colisiones en cadena y genera escombros que orbitan a gran velocidad y destrozan todo a su paso. Sandra, bruscamente, se encuentra desconectada de todo, girando sin control hacia el vacío. El terror y el shock es tal que solo escuchamos su respiración. Eso es un real puro. No hay palabras, no hay arriba ni abajo, solo respiración. Cuando pueda por fin hablar, su situación será igual de mala, pero no será un real. Está ya trabajando psicológicamente para volver al registro simbólico, que no abandonará en el resto de la película y le permite volver a funcionar como persona. Eso sí, es un real puro, pero también es un real light, porque su vida no perdió sentido por esto. Entonces, 2. En la película también hay un choque con lo real de verdad de la buena, aunque se sitúa en el pasado y por eso ya te pueden contar algo. El personaje puede hablar algo sobre ello, no mucho, no puede expresar todo lo que hay ahí. Sufrió una pérdida que le impulsa a participar en esta misión, porque, como eso es un real de verdad, su vida perdió el sentido, pero ella quiere seguir viviendo y está intentando buscar la realidad otra vez, pegar los trozos que se rompieron. Ese es el problema que arrastra y que es gravísimo. Y 3. Este es para el espectador, que puede sentir un roce de lo real al principio de la película. Te dicen que en el espacio no hay nada más que frío y vacío, y te llevan desde ese vacío oscuro hacia el transbordador en el que trabajan los astronautas, con la Tierra al fondo. Ese plano y ese mensaje, eso es lo real, la insignificancia y sinsentido que puede sentirse ahí. Espero que más o menos se entienda qué es lo real para Lacan, eso que todos nos tapamos lo mejor que podemos porque en el fondo todos sabemos que está ahí, acechando. La inspiración filosófica clara en este caso es Nietzsche. Lo real es mirar al abismo y que el abismo te devuelva la mirada. Bien, Lacan ha recibido todo tipo de críticas. Es fácil, su discurso es eso, un discurso. No es falsable, ergo no es científico y tampoco parece claro que clínicamente se aplique lo que dice. Pero su discurso es inspirador y filosóficamente relevante, porque ayuda a explicar determinadas realidades. ¿Por qué en publicidad tiene tanto éxito vender la imagen del deseo satisfecho? ¿Por qué se necesita dar una imagen de felicidad? ¿Por qué queremos estar en redes sociales y tener seguidores? Y porque, como diría Zizek, filosóficamente te enfrenta radicalmente a lo que es el ser humano. Lacan, criticado por los postestructuralistas franceses, sigue influyendo en filósofos actuales como Judith Butler y sobre todo en Zizek. Así que aquí te dejo esta explicación básica. Si te parece útil y quieres ayudar a que más gente la vea, suscríbete y ponle un like. Y si quieres apoyar la continuidad de este canal o quieres material adicional, visítanos en Patreon.